Amén. El Señor les bendiga. Amén. La verdad que nos gozamos de estar en la casa del Señor. Dice en el libro de los Salmos que cuán bello y cuán delicioso es. Y si todavía no ha degustado lo que en verdad significa el estar en la presencia de Dios, porque venir a la iglesia no es estar en la presencia de Dios. Cualquier persona puede venir a la iglesia y pasar desapercibido. El miércoles, el mensaje nos hablaba acerca de lo que es eso, la presencia del Señor. No pasar desapercibidos nosotros la presencia del Señor. El mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde, créanme que es muy difícil para mí el poder predicarlo, porque la palabra de Dios, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, podemos ver cómo tan claro el Señor nos da su palabra. Yo le preguntaba a mi esposa: ¿vos qué crees? Le digo yo, ¿será que los hermanos se aburren si leemos mucho la Biblia en iglesia? Y me dice: es que ahí no es lo que vos creas o lo que yo crea, me dice, lo que Dios te dio para dar. Y bueno, así que si se aburren, si les da sueño, no se enojen conmigo, enójense con Dios. Así que les dejo ahí el encargo y que tengan su Biblia en su mano. Voy a estar leyendo bastante la palabra de Dios. Si pueden y tienen en su teléfono la traducción lenguaje actual, vamos a estar leyendo algunos pasajes en la traducción lenguaje actual y otros en la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de nosotros tenemos. Así que tengan su Biblia en su mano. Si tal vez no les da tiempo de encontrarlo, apunten los versículos o las citas que vamos a estar leyendo para que luego puedan ustedes en su casa poder leer. Otra cosa que venía a mi mente cuando leía todos estos pasajes es ¿cuántos aquí leen la Biblia? Vamos a ver. Bueno, hay un bonito grupo que leen la Biblia. ¿Cuántos aquí estudian la Biblia? Que es diferente. Leer la Biblia, podemos leer 20 capítulos, podemos leer 2 capítulos, podemos leer 100 capítulos, que de nada nos serviría, porque tenemos que estudiar la Biblia, escudriñar las escrituras para ver qué es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. La Biblia está llena de profecías. Desde que abrimos la Biblia en el libro de Génesis hasta que se cierra en Apocalipsis, es Dios hablándonos a través de diferentes personajes, a través de diferentes historias. Entonces, si usted quiere saber qué es lo que Dios quiere para su vida, cuál es el propósito de Dios en su vida, yo sé que Dios usa muchos medios, puede usar la música, puede usar algún hermano, pero la palabra de Dios está llena de bendiciones, llena de profecías, llena de instrucciones, lleno de todo lo que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir. Así que para empezar, voy a pedirles que se pongan en pie. Vamos a pedirle al Señor que sea Él hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que la palabra que Él tiene para nuestras vidas podamos nosotros recibirla y que podamos ponerla en práctica, y que no miremos al que está a la par, decir: hoy sí le cayó a mi hermano, o al que está atrás, gracias a Dios que vino porque recibió. No, sino que lo que Dios tiene para nosotros, que podamos recibirlo. Padre, gracias te damos en esta hora, porque estamos un grupo de tus hijos, Señor, aquí reunidos con el propósito de alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque nos has permitido estar en tu presencia en esta tarde. Nos permitiste, Señor, llegar con estos coros hasta el trono de tu gracia, y que hayamos sido, Señor, como un olor fragante delante de tu presencia. Señor, ahora te pedimos que seas tú hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones, que nos des esa porción de tu palabra, Señor, que necesitamos, que puedas revelarnos, Señor, que puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones. Y si hay algo en esta palabra, Señor, que no conocíamos, que pueda, Señor, nuestro entendimiento ser abierto y podamos, Señor, caminar tomados de tu mano. Por tu Hijo Jesucristo pedimos estas cosas. Amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos a estar basando el mensaje en varias partes de las Escrituras. Vamos a empezar por el libro de Génesis. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Yo creo que hasta los más chiquititos, si le preguntamos quién era Abraham, qué hizo Abraham, qué Dios le mandó a hacer a Abraham, creo que todos nos contestarían con la respuesta correcta.
Pero hay ciertas cosas o ciertos procedimientos, procesos que tuvo que pasar Abraham que repercuten en nuestras vidas como cristianos o como iglesia hasta el día de hoy. Y de Abraham comienza una nueva historia. Dios creó al hombre, a la mujer, lo puso en el huerto del Edén y le dijo: llenad la tierra, sojuzgadla, todo esto es de ustedes, disfruten de todo lo que les estoy dando. Y solo les dijo: solo no coman de este árbol. Este árbol a ustedes no les conviene, no lo hagan, porque el día que lo hagan ciertamente morirán. ¿Conocen la historia? Obviamente la serpiente vino, convenció a la mujer, tomó del fruto, viene la mujer, le dijo a su marido: mira, está muy buena, probala. Comió y de ahí ellos fueron sacados del huerto. Muchos se preguntan, porque viene la historia después, el llamamiento de Abraham, todo el proceso con el pueblo de Israel, el plan que Dios tenía, mandar a su Hijo Jesucristo. Si Dios fue que tuvo un plan B, si Dios dijo: bueno, ¿qué pasó ahora? Adán y Eva me fallaron, ¿qué voy a hacer con la humanidad? Ya sé, voy a mandar a mi Hijo. Pero déjenme decirles que no es así. Dios solo tiene un plan. Es el plan A. Para Dios no hay plan B, plan C. Lo que Dios propuso en su corazón, eso decidió, eso se hace y eso permanece para siempre. Eso es algo que tenemos que tener bien en claro antes de entrar a lo que es el tema, el plan secreto de Dios. Empezamos con Abraham. Génesis capítulo 12, vamos a leer el versículo 1 y 3. Si no lo encuentran, no hay problema, mejor si lo escriben. Yo voy a ir leyendo para que no nos tome mucho tiempo. Gracias a Dios ya se viene el verano, los días son un poco más largos, tenemos más luz de sol, así que no van a estar viendo a los lados cuando ya se está oscureciendo, así que tengo más tiempo para predicar. A mí me dijeron hasta que se mete el sol, así que bueno, Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3 dice: es el llamamiento de Dios a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo no sé ustedes, pero a mí me hubiera gustado estar en los zapatos de Abraham. Por un lado, imagínense recibir esa bendición de decir: todos los que te bendijeren, yo los voy a bendecir, los que te maldijeren, yo los voy a maldecir, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué bonito la promesa que Dios le está dando a Abraham. Pero al principio le dice, y ahí es donde yo no quisiera celebrar a Abraham, y le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, deja todo lo que tenés, déjalo atrás y obedéceme, porque te voy a dar esto. Dios no le puso la cosa fácil a Abraham. No le dijo: mira, quédate como donde estás, en ti van a ser benditas todas las naciones, tengo todo esto preparado para ti, no te preocupes. Hubo algo que Abraham tuvo que hacer: dejar a su tierra, su parentela, su papá, su mamá, todo lo que tenía. Se fue él, su esposa y lo poquito que él ya tenía. No sé cuántos chivos, cuántas vacas, cuántos siervos tenía Abraham. Lo que era suyo se llevó a la tierra que Jehová le había prometido, que no se la había dado todavía, se la había prometido. Vemos en Génesis capítulo 15 que Dios hace un pacto con Abraham. Primero, Dios le dice lo que va a pasar. Para que Abraham tuviera por cierto lo que Dios le había dicho, Dios hace un pacto con él. Y dice en el versículo del 18 al 21: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los calmoneos, no le pongan así a sus hijos, la tierra de los heteos, ferceseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerseseos y los jebuseos. Si miran ustedes más adelante en la historia, todas estas tierras o estos grupos de personas fueron los que pasaron a ser los enemigos de Israel, porque Jehová iba a quitar todo lo que pertenecía a Abraham a sus enemigos y se lo iba a devolver a él, porque le pertenecían según la promesa que Dios le había dado. Porque recordemos que le da la promesa a Abraham, luego de Abraham viene Isaac, luego de Isaac viene Jacob, de Jacob nace José,
José es llevado en esclavitud a Egipto, vienen los 7 años de abundancia, luego los 7 años de escasez, y José manda a traer a toda su familia, que son los descendientes de Abraham, sus 2 hermanos, con su padre y toda su familia a vivir a Egipto. Llega un rey que no conocía a José y empieza y esclaviza al pueblo de Israel por 400 años. La tierra que pertenecía a Jacob y a las 12 tribus de Israel fue tomada por todas estas gentes. Y de ahí puede pensar uno, se acabó la promesa de Dios, pero los planes de Dios eran otros. Sabemos la historia, el pueblo salió victorioso de Egipto y regresó a la tierra prometida. Moisés, luego de él con su hermano Aarón, Josué, entraron nuevamente a la tierra prometida a cumplir nuevamente la promesa que Dios había hecho con Abraham. Hubo una señal del pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 17 del 9 al 14. Dice: en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis en mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y dice luego que todo el que lo hiciera, sea extranjero o sea de tu casa, si se circuncisan, entran y son parte del pacto y reciben también la bendición que te di a ti, o sea, Abraham. La bendición era para Abraham y dijo que en él iban a ser benditas todas las naciones. A veces cometemos el error de pensar que solo a Abraham y a su descendencia era que Dios iba a bendecir, y no es así. Es que en Abraham iban a ser benditas todas las naciones, y todo el que cumpliera el pacto que Dios había hecho con él, que era circuncidarse a la edad de 8 días, iba a tomar parte de esa bendición también. Yo por mucho tiempo pensé que era solo a Abraham y a su descendencia, pero no, es a todo el que cumple el pacto que Dios hizo con Abraham. De Abraham comenzó. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, era un lugar de gente mala, pero ahí estaba el justo Abraham, que Dios lo llamó y obedeció, y entonces por él y a través de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Tengamos bien en claro que no solo es para Abraham y para su descendencia. Luego más adelante vamos a ver cómo se va a abrir nuestro entendimiento al saber qué nos corresponde a nosotros de este pacto que Dios hizo con Abraham. Luego en el capítulo 22 de Génesis, versículos 15 al 18, Jehová confirma el pacto que ya había hecho con Abraham. Le mandó que matara al hijo. Le dijo: Abraham, dame a tu hijo, a tu único hijo, sacrifícalo para mí, ve a este monte que yo te diré, lleva la leña y ahí haz un holocausto a mí. Abraham obviamente obedeció a Dios, llevó a su hijo, sabemos la historia. Justo cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, se aparece el ángel de Jehová y le dice que no lo haga, y luego le reconfirma el pacto y le dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la tierra de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Si nosotros tan solo obedeciéramos la voz de Dios, miren todas las promesas que tendríamos en nuestras vidas. Y pueden decirme ustedes: no, pero es que yo soy bendecido, yo tengo un buen trabajo, mi familia estamos felices, tengo tantos hijos, mis hijos se portan bien. Y yo no estoy diciendo que eso esté mal, o que usted tiene que ansiar más, o que tiene que pedirle más a Dios. Pero sin nosotros hacer nada más y única y exclusivamente obedeciendo la voz de Dios, todo lo que el Señor puede darnos, aun cuando usted ya recibe bendiciones de Dios. Y oír la voz de Dios, ¿para qué? Muchas cosas: para ir donde hay necesidad, para darle amor al que lo necesita, para tenderle la mano a su hermano o a su familiar, o de tantas formas que Dios nos puede hablar. Y ahora entramos al tema: el plan secreto de Dios. ¿Cuántos sabían que Dios tenía un plan secreto? Vamos a ver, levanten la mano. ¿Cuántos sabían esto? Que Dios tenía un plan secreto. Como yo creo que todos estamos en el mismo punto. Yo, créanme, me sorprendí.
Y me sorprendí tanto, no que hubiera un plan secreto, que Dios tuviera un plan secreto, sino como Pablo a través de sus cartas lo dice una y otra y otra y otra vez. Y yo dije, ¿cómo era que yo estaba leyendo la Biblia que no había leído esto? Que Dios tenía un plan secreto. Todos sabemos que Dios tenía un plan para la humanidad. Eso todos lo sabemos, que Dios tenía un plan, que mandó a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz, pero creo que ninguno somos conscientes o éramos conscientes hasta el día de hoy que Dios tenía un plan secreto. ¿Y por qué lo tenía secreto? Vamos a ver. Mi hermana Marilu leyó en Efesios 3 del 1 al 13. Ella leyó en la versión Reina Valera. Yo solo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: yo, Pablo, estoy preso porque sirvo a Jesucristo y trabajo por el bien de ustedes, los que no son judíos. Ustedes ya saben que Dios me encargó anunciarles el plan que, gracias a su amor, había preparado. Dios me dio a conocer el plan que tenía secreto y del cual ya les había escrito y habría preparado. Ya les había escrito brevemente. Si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Tal secreto no se les dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora por medio de su Espíritu Dios le ha mostrado a los santos apóstoles y profetas. Y este es el plan secreto: por medio de Jesucristo también los que no son judíos pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel, y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esa buena noticia. Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie puede contarlas. Esto lo hizo gracias a su gran poder. Y a pesar de que no me lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios, también me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante los siglos. Así, por medio de la iglesia, los ángeles y los espíritus poderosos de los aires sabrán ahora que Dios es sabio en todo. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Cristo y porque confiamos en Él, tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Les ruego entonces que no se desanimen por mis sufrimientos, pues esto es más bien un honor para ustedes. El plan secreto de Dios: darnos a su Hijo Jesucristo, que es lo que todos conocemos, pero que no solo los que eran judíos podían ser salvos, porque el plan de Dios era ir a los de Él, al pueblo judío, y esto se extiende mucho más. Si ustedes pueden leer la historia del pueblo de Israel, cuando Israel se divide en dos pueblos, está el del norte y el sur. Era la casa de Israel, que eran 10 tribus, y la casa de Judá, que son los que hoy en día son judíos, y es la parte del pueblo de Dios que conocemos hoy en día. La casa de Israel no se sabe por qué confines de la tierra están esparcidos. Son el pueblo judío, el pueblo escogido de Dios, que aún no ha vuelto a casa. Miren bien la diferencia. Dos pueblos, un solo pueblo dividido en dos: la casa de Israel, 2 tribus, y la casa de Judá, 10 tribus, la casa de Israel 10 tribus, la casa de Judá 2 tribus, que son los que hoy en día conocemos como judíos. A estos el Señor venía a predicar. Y ustedes han visto cómo a través de la Escritura vemos cómo el pueblo judío pensaba que la venida de Jesucristo era para reunir a estas otras tribus que aún no habían vuelto. El pueblo de los judíos, la casa de Judá, fue la que se fue cautiva a Babilonia. Ellos, después de 70 años de cautiverio, regresaron al territorio de Israel y han estado ahí. Desde entonces muchos fueron dispersados también de los judíos, fueron dispersados, pero su descendencia se mantuvo. Por eso hoy tenemos un pueblo judío viviendo en Israel. Pero la casa de Israel, las otras 10 tribus, hasta la fecha, hasta el día de hoy, siguen esparcidas
por todo el mundo. Es un poquito confuso, pero esta parte de la historia es bien importante para lograr entender en verdad la globalidad del plan de Dios, que nosotros vamos a ver cómo fuimos injertados en ese plan, porque los suyos no le recibieron, a los suyos vino, dice el libro de Juan capítulo 1, y los suyos no le recibieron, y ahí es donde nosotros somos injertados y somos parte de la promesa, porque aceptamos el pacto que Dios hizo. ¿Y cuál es el pacto? El nuevo pacto en su sangre, en la sangre de Jesucristo, y es por eso que ahora nosotros, juntamente con los judíos, contamos con ese mismo respaldo de Dios, contamos con ese mismo plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y ese es el plan que Dios tenía en secreto. ¿Por qué Dios no lo hizo antes? Porque no había venido su Hijo Jesucristo. Él vino a cumplir el plan y a revelarlo a todos. Y por eso vemos cómo los judíos no lo recibieron, porque en su pensamiento el Mesías iba a venir a librarlos de todos los pueblos que los tenían en cautiverios. En ese tiempo los romanos. Por eso Jesús para los judíos no cumplió la profecía, porque no fueron libres físicamente, pero la libertad que él traía era una libertad espiritual, ser libres de poder recibir ese don precioso de la salvación, y ellos no lo entendieron en su momento. Y ahí es como Pablo empieza a predicar a todos los no judíos, a los gentiles, porque ya había Pedro era especializado en predicarle a los judíos, y dice la palabra como en una ocasión 5,000 judíos se convirtieron. Judíos que esperaban el Mesías y que cuando Cristo anduvo en la tierra no le recibieron, pero recibieron a través de Pedro la palabra, recibieron el mensaje de salvación, lo aceptaron y empezaron a ser también parte de este nuevo plan de Dios. ¿Y por qué nosotros pasamos tanto tiempo desapercibido? A veces por eso a mí me gusta mucho leer las dos versiones. En la versión Reina Valera dice un misterio, no dice un plan secreto. Cuando yo leí la palabra plan secreto en la traducción al lenguaje actual, dije, de una vez me hizo un clic y me interesó, porque parece de una película de Hollywood o de una investigación del FBI, un plan secreto. Y no lo había visto antes, porque en la Reina Valera dice en el versículo 3 que por revelación me fue declarado el misterio. Y vamos a ver que las dos palabras misterio y secreto significan lo mismo. Misterio se define como algo muy difícil de entender, algo extraño e inexplicable de comprender o descubrir por lo oculto que está. Esa es la palabra misterio. Secreto, que está oculto o que no se conoce, o que no se dice a todo el mundo, solamente reservado a unos cuantos. Las dos palabras significan lo mismo. Entonces, tanto en la versión Reina Valera como en la versión traducción lenguaje actual está hablando de lo mismo, de algo muy difícil de entender, que no se les fue dado antes al pueblo judío porque lo iban a desechar. Y así fue. Cuando vino Jesucristo estaban todos los profetas, Isaías, Jeremías, Amós, Ezequiel, todos hablando de lo mismo, un Mesías prometido que les va a traer libertad, un Mesías que va a nacer en Belén de Judea, y tantas profecías. Vino Jesucristo a cumplir al pie de la letra todas las profecías, pero como no habían entendido el plan secreto de Dios, rechazaron al Mesías. Vamos a leer un pasaje muy conocido, la visión que tuvo Cornelio, y al mismo tiempo, simultáneamente, Pedro teniendo no la misma visión, pero una visión que abarcaba a lo que Cornelio le estaba pasando, y cómo en el plan de Dios le reveló a Pedro, porque Pedro era de aquellos duros. Pedro le costó entender este plan de Dios. Si vemos en el libro de los Hechos, Pedro no quería predicarle a los judíos. Pedro era judío también, y era de los que pensaba que la salvación era única y exclusivamente para los judíos, hasta este momento que Dios se lo revela en una visión. Pablo, cuando empezó a predicar, y recuérdense cómo Pablo él mismo se describe a su persona: judío entre los judíos, maestro de maestros, que conocía la ley de memoria. Pero Pablo, yo no sé si por la misericordia de Dios o porque le hizo clic más rápido, entendió que tanto judíos como gentiles
podían ser salvos a través de Jesucristo. Y ahí es donde Pablo dice que Dios no hace acepción de personas. Pedro lo confirma después de la visión. Vamos a ver, en el libro de los Hechos, capítulo 10. Primero Cornelio recibe la visión. Dice el versículo 3 al 6. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá qué es lo necesario que hagas. Al mismo tiempo, en Jope está Pedro. Versículos del 11 al 17. Recibe ahora Pedro una visión. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntos era bajado a la tierra, y en el cual habían todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Versículo 35. Pedro le llega la revelación. Llegan estos hombres y le dicen: nosotros, obviamente Pedro sabía que eran gentiles, no eran judíos, se reconocían entre ellos. Pedro le dice: Pedro, mi siervo, mi señor Cornelio te manda a llamar, porque Dios te está diciendo que le lleves el mensaje que te dio. Ya Dios le había dicho a Pedro: no dudes en ir, yo he enviado a estos hombres por ti, no dudes en ir. Versículo 35, Pedro dice: ahora entiendo, Dios no hace acepción de personas. Pedro veía todos esos animales que en la ley les era prohibido a los judíos comer. Era un trato especial de Dios con el pueblo de Israel, que se cumpliera la ley. Entramos en una controversia ahora nosotros de decir, ¿y ahora por qué nosotros no cumplimos tantas cosas de la ley? Ese era un trato de Dios con Israel. No estoy diciendo que la ley sea mala. El mismo Jesucristo dijo: no vine a desechar la ley, vine a cumplirla. La ley es buena porque nació del corazón de Dios. Si nosotros pudiéramos cumplir toda la ley, nuestras vidas serían facilísimas de vivirlas. Pero ¿por qué Dios no nos lo exige? Porque no podemos cumplirla. Y ahí es donde el Señor Jesucristo es que nos hace a nosotros aceptos, porque no podemos cumplir la ley, pero a través de Jesucristo recibimos la salvación. No sé si me explico en esto. Por eso es que nosotros no tenemos que decir: ah, no, es que eso es parte de la ley, no tenemos que cumplirla. Cierto, no tenemos que cumplirla, pero qué bueno fuera que pudiésemos cumplirla. Seríamos nosotros, no es que seríamos más aceptos delante de Dios o que fuéramos más santos, pero eso facilitaría muchas cosas en nuestras vidas. Les voy a poner una bien sencillita, y eso porque hablando de mi persona, y yo sé que tal vez muchos aquí, ¿cuánto les gustan los chicharrones? Todos nos gustan los chicharrones. Si ustedes van a un doctor y el colesterol lo tienen alto y le dice: ¿qué es lo que usted más come? ¿Qué come? Ah, yo como mucha carne de cerdo, chicharrones, asada, y de toda la carne de cerdo. Le va a decir el doctor: primero, ya no la siga comiendo, porque eso le está haciendo mal. Entonces, si nosotros cumpliéramos la ley y no comiéramos la carne de cerdo, nuestra salud estaría mejor. ¿No es así? Amén. Entonces, Dios, cuando Dios nos prohíbe algo a nosotros o nos dice: no hagas esto, es por un bienestar nuestro. Pero nosotros venimos: no, es que están ricos los chicharrones y lo acompañamos con yuca y salsa, aleluya, decimos, ¿va? Entonces, es que es así. La carne
llama a la carne y Dios nos dice, pero no hombre, esa comida te hace mal. Es cierto, yo creé el coche, Él hizo al cerdito, le dio sus cualidades que solo Él tiene. Por si no lo sabían, uno de los animales más inteligentes es el coche. Así que Dios lo hizo perfecto también, en su naturaleza lo hizo perfecto. Pero Dios nos dice, si comes, te va a hacer mal. Tal vez come una vez a la semana, mejor si no lo haces. Pero yo lo hice, lo creé y puedes comer de él. Entonces, si nosotros cumpliéramos la ley, y esto es solo una cosa, la ley no se basa solamente en no comer cierto tipo de comida o qué comidas tenemos que comer. Si nosotros ponemos ahora el pan sin levadura, qué feo es el pan sin levadura, ¿no? Y más nosotros que estamos acostumbrados a las champurradas, al pan dulce, al francés, y nos comemos pan los 3 tiempos de comida. Pero el pan sin levadura, que era tenía un significado espiritual, pero materialmente la levadura a nuestro cuerpo nos hace mal. Igual como la levadura del pecado a nuestro cuerpo nos hace mal. Entonces es otro ejemplo, y yo me estoy basando en la comida porque tal vez es lo que más me cuesta, pero así hay muchas cosas de la ley que si nosotros las cumpliéramos. Un ejemplo, cuando decía que si ponía el ejemplo de un buey, que si venía y mi buey mataba al buey de otro, que tenía que pagarlo, o si le sacaba un ojo a una persona, un animal mío, y total que muchas cosas que sucedían, y Dios les daba una instrucción de cómo solventar los problemas. Y la ley, créanme, si leen Deuteronomio, Números, después aún en los Jueces, vemos cómo la ley es tan amplia, pero cada uno de los incisos de la ley de Dios es para bienestar de su pueblo. Ninguna cosa Dios dijo porque se le ocurrió decir, no, yo no les voy a dar esto porque no quiero que sean felices. No, no es así. Entonces, ese pequeño paréntesis de la ley, seguimos. Pedro entendió que Dios no hace acepción de personas. Y vemos ahora en el versículo 44 al 48 que dice: mientras aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pedro fue a la casa de Cornelio, le predicó a la familia de Cornelio juntamente con él y a sus siervos, y dice que en ese día todos aceptaron el mensaje. Y Pedro sigue, dice en el libro de los Hechos, sigue en el versículo 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. En Pentecostés, cuando estaban los apóstoles reunidos, las personas que estaban alrededor de ellos eran judíos que recibieron el Espíritu Santo de Dios. Hasta el momento no había habido una manifestación tal como en Pentecostés en gentiles, y se quedaron, dice, sorprendidos como a los que los judíos ponían por inmundos, que no podían recibir el mensaje de Dios, el Espíritu Santo desciende sobre ellos porque recibieron el mensaje y dicen, ¿cómo es esto? Yo pensé que solo éramos nosotros. Eso me hace recordar a veces a nosotros como iglesia, que pensamos que las bendiciones de Dios solo son para nosotros, que la salvación solo son para nosotros porque nosotros somos buenos, porque nosotros venimos a la iglesia, porque nosotros leemos la Biblia. Pero la salvación a nosotros ya la recibimos, nuestros ojos ya fueron abiertos, y la salvación es especialmente para aquellos que no la han recibido, porque usted nadie se la puede quitar. Usted ya decidió seguir a Dios, ya le entregó su corazón y ya es suya el regalo de la salvación. Así como para los judíos que ya habían recibido al Señor, ellos querían ese regalo solamente para ellos, pensando que los gentiles no podían recibir ese regalo. Versículo 46: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso algo impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gentil. ¿Quiénes son los gentiles? Hay dos palabras en el hebreo que significan gentiles, ¿o qué se refiere a los gentiles? Goyim es una de ellas y la otra es etnos. Ambas palabras significan naciones, paganos, gentiles. Las tres palabras se pueden usar para los tres significados: naciones, paganos y gentiles. Ahora, hablando
de los judíos, mayormente los que son de la raza ni de la fe judía. Esos son los gentiles. Los términos así traducidos son realmente menos restringidos en su significado básico que las traducciones, pues denotan sencillamente naciones y fueron usados para referirse a cualquier grupo étnico, incluso los judíos. O sea que el significado verdadero es naciones, pero los judíos lo tomaron el significado como las naciones, todas las demás naciones que no eran ellos. Los fereceos, jereseos, jebuseos, los amalecitas, todos los pueblos que estaban alrededor, que eran naciones, etnos, eran gentiles, tanto como a veces los judíos también. Pero ellos ya le cambiaron el significado y ahora los gentiles era cualquier nación que no eran descendencia de Abraham. Los escritores judíos generalmente aplicaban estos términos a las razas y naciones que no se descendían de Abraham. Por tal motivo, entonces, vocablos llegaron a enfatizar la diferencia espiritual y racial entre los israelitas y las diversas naciones paganas que los rodeaban. Dice, para muchos eran los idólatras quienes no reconocían al verdadero Dios. Entonces, el significado que los judíos le daban a la palabra gentil era eso. Todos aquellos que no eran descendientes de Abraham, que tenían otros dioses, que alababan a cualquier dios menos al Dios verdadero. Pero vemos cómo a Pedro le fue revelado que la salvación no solo era para ellos, sino para todas esas naciones que no adoraban al Dios verdadero, que podían arrepentirse y empezar un nuevo camino adorando al Dios verdadero, a Jesucristo, a través de Jesucristo de Nazaret, que dio la vida por ellos. Bien difícil era, primero para los judíos, aceptar a Jesucristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque les decía hace un momento que ellos no recibieron al Mesías porque no cumplía según ellos las profecías. Imagínense qué tan difícil era, o cuán más difícil era para los gentiles que no adoraban al Dios verdadero, porque los judíos adoraban a Dios, al Dios de Israel, al Dios que abrió el Mar Rojo, al Dios que lo sacó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, al Dios que llamó a Abraham. Eran los que los judíos alababan, no estaban alabando a ningún otro Dios, pero no habían recibido al mero, a Jesucristo, al que dio su vida en la cruz, porque había muchas cosas. Los judíos se dedicaban a cumplir la ley, cumplían la ley al pie de la letra, pero no amaban a su prójimo. Cumplían la ley al pie de la letra, pero no lo hacían de corazón. Nosotros podemos cumplir la ley de Dios al pie de la letra y aún así no ser salvos, porque Dios no quiere nuestros actos, Dios no quiere nuestras obras, Dios quiere nuestro corazón, y a eso vino Jesucristo, a lavar nuestros corazones con su sangre preciosa, y que entonces, cuando ya nosotros de corazón le alabemos, le sirvamos, hagamos todo lo que tengamos que hacer, podemos ser hechos hijos de Dios. Vamos a leer varias citas bíblicas, y aquí es donde le digo cómo Pablo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Colosas, a la iglesia de Galacia, a los de Tesalónica, a todas las iglesias que Pablo les escribió por cartas, les habló del plan secreto de Dios, y cómo era Pablo recalcaba en decir: este es el plan de Dios, que no solo los judíos pueden ser salvos, no solo los judíos, también los gentiles, porque la mayoría del pueblo judío que estaba esparcido ya desde ese tiempo, no solo en Israel, no solo en Jerusalén, sino en todas las ciudades alrededor de ellos, habían recibido el mensaje de Dios, pero querían el mensaje solo para ellos. Romanos 10, 12 y 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego. Y aquí Pablo les menciona a otro pueblo todavía, a los griegos, que los griegos eran de las personas más promiscuas, los que tenían más dioses, los que tenían la diosa Atenas, tenían a los filósofos que les estaban diciendo tantas cosas, tantas filosofías nuevas que tenían que ellos seguir. Y dice Pablo, le dice, imagínense qué chocante tuvo que haber sido. No hay diferencia entre judío ni griego.
Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué tal si yo les digo en este momento, no hay diferencia entre cristianos y musulmanes? ¿Cómo recibirían ese mensaje ustedes? No hay diferencia entre cristianos y budistas. No hay diferencia entre cristianos y Hare Krishna, cualquier religión que se les ocurra. No hay diferencia, porque no solo la salvación es para nosotros, la salvación también es para ellos. Y nosotros a veces alejamos la salvación de ellos. No, porque es que nosotros somos los santos, nosotros somos los que tenemos el mensaje, y ellos andan alabando a sus dioses, que se pierdan ellos con sus dioses. Esto era el mensaje que Pablo les traía, y este es el mensaje que Dios tiene para ustedes hoy. No hay diferencia entre nosotros y ninguna religión. ¿En qué sentido? En que como nosotros tenemos la salvación, en que como nosotros recibimos la salvación, dice el versículo 12, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Cualquier persona de cualquier religión, de cualquier raza, de cualquier país del mundo, si invocan el nombre de Dios, pueden recibir también la salvación. Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vemos nuevamente a Abraham incluido. Si nosotros recibimos a Cristo, si nosotros le aceptamos como Salvador de nuestras vidas, las promesas que Dios hizo a Abraham son las mismas promesas que hoy, domingo, ¿qué fecha tenemos hoy? 6 de marzo. Esas mismas promesas que hizo Abraham hace más de 4,000 años son las mismas promesas que Dios les hace a su vida. Porque somos, al igual que Abraham, parte de la promesa. Colosenses 3, 9 al 11. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforma a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y ustedes me pueden decir, bueno, esas son las cartas de Pablo, ya había venido Jesucristo, él ya había muerto en la cruz, pero miremos cómo en el Antiguo Testamento era el mismo plan secreto de Dios. Como les digo, no fue el plan B, que Jesús viniera a morir, siempre ha sido el plan perfecto de Dios y uno solo. Salmos 22, 27 dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todas las naciones adorarán delante de ti. Isaías 56, 6 al 8 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para sus siervos, y todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, y los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados, dice, a los hijos de los extranjeros, a los que no son judíos, a los que no son del pueblo de Israel. Si aman el nombre de Jehová, pueden entrar a la casa de oración. Cualquier persona que ame el nombre de Jehová puede entrar a su casa y recibirle y adorarle, como nosotros lo hacemos hoy en día. Gálatas 3:6, 3:6 al 9, apunten el versículo. Yo solo voy a leer el versículo 9. De modo que de los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los que son de la fe, nosotros que creemos en Jesús, somos bendecidos como Abraham fue bendito. Y si quieren les recuerdo la bendición que recibió Abraham. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Imagínense,
si en cada uno de nosotros fueran benditas todas las naciones de la tierra, creo que no habría ningún, y aquí ya vemos cuántos ahorita, unas 50 personas. Si en las 50 personas que estamos aquí fueran benditas todas las naciones de la tierra, el mundo sería totalmente diferente al mundo que tenemos hoy. Efesios 2, 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí está hablando de dos, que fueron hechos uno, judíos y gentiles, pueblo escogido de Dios y el pueblo de cualquier otra nación. En Jesucristo, dice, en la cruz, hechos uno solo. Efesios 1, 9 y 10. Les voy a leer el versículo 10. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Jesucristo. Efesios 6, 19 y 20. Oren también por mí y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que Él había mantenido en secreto. El Señor me envió a anunciar ese plan y por eso estoy preso. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia. Iglesia Bautista Familia Dios de Denville, pidámosle a Dios que nos dé el valor de anunciar sin ningún temor la buena noticia, porque ese plan que por mucho tiempo estuvo secreto a nuestros antepasados, Dios ya nos lo reveló, nuestros ojos fueron abiertos, conocemos el plan de Dios y necesitamos el valor para que ese plan que Dios tiene para nosotros y que ya hizo real en nuestras vidas a través de Jesucristo, todas aquellas personas que son gentiles, igual como nosotros éramos antes, que no éramos parte de la promesa, puedan recibirlo a través de nosotros con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Los asusté. Pidámosle a Dios que nos dé valor para predicar, para llevar ese mensaje. Colosenses 1, 25 y 29. Versículo 26 dice: este mensaje habla del plan que desde hacía muchos siglos Dios había mantenido en secreto, pero que ahora ha revelado a su pueblo elegido. Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para que todas las naciones, y que es el siguiente: Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Les hago una pregunta ahora. ¿Qué detiene a Dios para que revele el plan secreto en sus vidas? Ustedes me pueden decir: no, pero es que yo conozco el plan, yo ya sé cuál es el plan de Dios. Pero Pedro lo sabía también. Es más, Pedro vivió con el que vino a cumplir ese plan, y Pedro no lo había entendido. Pedro amaba a Jesucristo con todo su corazón, estaba dispuesto a morir, y se convirtieron miles de judíos con las predicaciones de Pedro. Pero Pedro no había recibido ni había entendido el plan secreto de Dios hasta que recibió esa visión. ¿Qué está deteniendo a cada uno de nosotros para que Dios en esta tarde revele su plan a nuestras vidas? Esa pregunta hágasela a cada quien. Vemos el versículo 28 de Colosenses 1. Nosotros anunciamos a Cristo y con toda sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como Cristo. Para esto trabajo y lucho con la fuerza y el poder que Cristo me da. Colosenses 2:2. Y lucho para animarlos a todos y para que mantengan unidos en el amor de Cristo y así lleguen a tener la plena seguridad de comprender todo el plan que Dios y Cristo habían mantenido en secreto. Me llama la atención que en este versículo dice habían, ya no es secreto. Para nosotros este plan hoy en día
ya no es secreto. Eso no significa que lo entendamos, porque Pedro ya se le había sido revelado, pero no lo había entendido. Nosotros ya se nos fue revelado, pero necesitamos entender el plan de Dios. Ahora sí, vayan en sus Biblias, abran en sus Biblias en el libro de Juan. Vamos a leer unos versículos. Y este va a ser el cierre del mensaje, que nosotros podamos entender a través de estos versículos verdaderamente cuál es el plan secreto de Dios. Y si nosotros hacemos los versículos de Juan 1, del 9 al 14, reales en nuestras vidas, vamos a recibir. Y eso yo me atrevo, pongo las manos en el fuego, en decirle, si nosotros hacemos reales en nuestras vidas los versículos de Juan 1, del 9 al 14, como Abraham recibió las bendiciones de la promesa de Dios, asimismo nosotros podemos recibir esas bendiciones. Amén. Cuando lo tengan, me dicen amén. Vamos a leerlos todos juntos. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo el hombre, léanlo conmigo, venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ahora van a repetir junto conmigo, lo vamos a leer, porque aquí Juan está escribiendo a cualquier persona que lo lea. Pero Dios está hablando con nosotros en esta tarde. Miren bien cómo dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Nosotros podemos decir, a nosotros vino y nosotros no le recibimos. Porque Jesús, así como vino hace 2000 años a morir por los pecados de la humanidad en una cruz, así mismo hoy en día, ese mismo sacrificio cuenta para nosotros hoy en día. Y como murió hace 2000 años, Él sigue muriendo porque nosotros no le seguimos aceptando. Mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Repitan conmigo, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio el poder, nos dio la autoridad. Ahora nosotros somos hijos de Él porque le hemos recibido. Versículo 13. Los cuales no somos engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino somos engendrados de Dios, porque somos hechos hijos de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habita entre nosotros, y vimos su gloria, y vemos hoy en día su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y amor, y verdad, perdón. El plan secreto de Dios. Después de hoy ustedes no pueden decir, yo no sé del plan secreto de Dios, yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida, yo no sé cuál es el plan de Dios de la humanidad. Nos pasamos toda una vida pidiéndole al Señor, Señor, mostrame cuál es tu plan para mi vida, Señor, mostrame qué es lo que tengo que hacer, Señor, decime qué es lo que yo debo de hacer. Hoy lo pudimos leer. El plan de Dios es que así como usted ya es salvo, todas las demás personas a su alrededor puedan ser salvas. Amén. Y ustedes me pueden decir, sí, pero ¿yo qué puedo hacer para ello? Vemos como Pablo dice que estaba dispuesto a dar su propia vida si eso significaba salvar a una persona. Dice, yo ya me gasté todo, ya me gasté yo mismo por amor a ustedes. ¿Cuántos de nosotros necesitamos de gastarnos por amor de los demás? Yo pienso que ahí entramos todos.
hemos dado mucho, hemos sacrificado mucho, hemos avanzado mucho, pero estamos lejos de la meta. Tenemos la meta principal, que es Cristo. Nosotros ya ganamos a Cristo, o más bien dicho, Él ya nos ganó a nosotros. Pero vamos a ser igual que Pedro, que solo vamos a querer que la Iglesia Bautista Familia de Dios se salve, o vamos a ser como Pablo, que entendió que ya siendo salvos nosotros, gloria a Dios, ya somos salvos, que se salven también los demás. Que esto que yo siento en mí, el Espíritu Santo, ese fuego que quema por dentro, que me hace sentir el hombre más feliz del mundo, que mi hermano que está allá afuera, sintiendo el vacío en su corazón, pueda sentirlo también. Y ustedes pueden decir, sí, pero hay que dejar que el Espíritu de Dios trabaje, que el Espíritu de Dios lo toque, porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Cierto, pero nosotros nos encargó llevar el mensaje de salvación. El Espíritu Santo se encarga de lo demás. Pero si nosotros hacer nuestra parte, el Espíritu Santo tampoco no puede hacer su parte. Voy a pedirles que se pongan en pie. Y que la oración de nosotros hoy en día sea, Señor, ¿qué está estorbando en mi vida? ¿Qué está estorbando en mi caminar? ¿Qué está estorbando para que tú, Señor, reveles tu plan a mi vida y que lo pueda entender? Y que no solo lo entienda, sino que pueda cumplir tu plan en mi vida. Que pueda cumplir tu plan en mi familia. Que pueda cumplir tu plan en mi trabajo. Que donde quiera que yo vaya, esté siempre cumpliendo tu plan. Ese plan que fue secreto por mucho tiempo, pero que nosotros, los que te amamos, los que amamos tu venida, ya se nos fue revelado. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas, Señor, de diferentes maneras. A veces rechazamos, Señor, el escuchar tu voz. Rechazamos esa voz que nos dice y que nos dicta, Señor, lo que debemos de hacer. Muchas veces pasamos nuestra vida huyendo de tu plan, Señor. Pasamos nuestra vida ignorando esas señales que tú nos has dado para que sigamos y que hagamos lo que tú quieres que hagamos, Señor. Aquí hay un pueblo tuyo que en esta tarde decide, Señor, cumplir ese plan secreto. Ya te hemos recibido, estás dentro de nuestros corazones. Nuestra vida es bendecida porque tú estás en nosotros. Pero necesitamos que eso que nosotros sentimos, este regalo precioso que nos has dado a nosotros, llevarlo a todo aquel que tiene necesidad. Señor, Abraham no le fue fácil. Tuvo que dejar su tierra y su parentela, dejar todo lo que él tenía. Sé, Señor, y estoy convencido que tú no quieres que dejemos todo. No estás demandando tanto a nosotros. Lo confirma tu palabra cuando dice que en aquel día tú dirás, Señor, buen siervo y fiel en lo poco. No dice en todo, no dice en mucho, dice en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Señor, que no anhelemos las naciones, que no anhelemos, Señor, los estadios, las comunidades, sino que en lo poco, Señor, podamos serte fiel. Y luego tú nos darás lo mucho. Que en lo poco podamos agradarte, Padre. Y luego tú nos darás lo mucho, Señor. Padre, que el mensaje que has traído en esta tarde a nuestros corazones no quede en un mensaje, no quede en una palabra, no quede en una grabación, sino que quede en nuestros corazones y que podamos agradarte con nuestras vidas cumpliendo tu propósito, Señor. Y si en esta tarde hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo y ese plan secreto que Él tenía para todos nosotros, hoy es el día de salvación. Ese plan que a través de su Hijo Jesucristo fue consumado en una cruz por todos nuestros pecados, no por los pecados de los judíos que los mataron o los romanos que los crucificaron,
sino por los pecados de toda la humanidad. Y ahí estoy yo, y ahí está cada uno de ustedes. El Señor quiere hacer una nueva vida en ustedes en esta tarde. El mensaje en esta tarde fue para la iglesia, pero la Biblia dice, Pedro mismo lo confirmó, Dios no hace acepción de personas. Y si hay alguno que quiera en esta tarde ser parte de esta promesa dada a Abraham, el Señor está aquí para perdonar tus pecados. El Señor está aquí para llenar el vacío de tu corazón. El Señor está aquí diciéndote, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz en esta tarde, yo abriré esa puerta. Llegaré a ti, te abrazaré. Dice en el libro de Apocalipsis, entraré a Él, entraré en tu corazón y te va a dar del banquete de bendiciones que tiene para tu vida. Si hay alguien que quiera recibir al Señor en su corazón, que en su lugar pueda levantar la mano. Y el Señor está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de nuestras maldades. Yo no lo digo aquí como que yo ya lo haya alcanzado todo, como que yo soy el perfecto que no necesito de Dios. Primero que ustedes, yo necesito de Dios. Pero así como Dios me ha dado oportunidades, se las da a ustedes también en esta tarde. Si no lo hay, le oro que Dios te siga dando la oportunidad de poder escuchar su palabra y poder entender el mensaje que Dios tiene para tu vida. Gracias, Padre, porque en esta tarde tu Espíritu Santo habló a nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque a veces no entendemos el porqué de tu mensaje, el porqué de tu palabra. Yo mismo, Señor, no entiendo por qué pusiste en mi corazón el traer este plan secreto en esta tarde. Pero que cada quien en esta tarde haya recibido como necesitaba, Señor. Que podamos salir de aquí, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, recargados con fuerzas y con amor, Señor, para ir allá afuera y poder compartir este plan secreto. Por tu Hijo Jesús oramos y te pedimos estas cosas, a quien damos toda honra, poder y honor por los siglos de los siglos, Señor. Amén.